clase va a ser un poco corta. De hecho, Toño había sugerido que la canceláramos, pero pues yo le dije que no. No sé si han hablado con él. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya de manejo, ya de UMAS, ya lo saben todo. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema número 2. Y aquí sí necesito que participen, por favor. No los estoy viendo. Entonces, a ver, déjenme ver cómo le puedo hacer. Es que sí queda muy chiquito, ¿verdad? Bueno. ¿Se ve bien? ¿O lo hago más grande? Es que como no me sé todos sus nombres, entonces si la pongo a pantalla completa no los voy a ver. Por eso quiero ver si ahí se ve bien. Bueno, vamos a ver lo que es la amenaza a la vida silvestre. ¿Cómo se puede entrar a la vida silvestre amenazada? Es el crecimiento de ciudades, sí, el crecimiento de poblados, de comunidades. Entonces, la vida silvestre cada vez vive más en islas, pequeñas islas. Ahí ustedes van a ver después la biogeografía de islas y se acordarán de mí. Entonces aquí hay que ver qué es vulnerabilidad, qué es riesgo y qué es estar en peligro. ¿Alguien me podría decir qué es la vulnerabilidad? A ver, Dimas. Humberto Dimas. Sí, es cuando una especie no está, bueno, el número de individuos de alguna especie no está en una situación crítica, pero que se considera por algunos factores externos está condicionado a, pues, a que la población no crezca mucho. Entonces ahí es donde comienza el problema con una especie. Pero en sí, ¿qué es ser vulnerable? Que está en riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Tiene algún problema con el crecimiento poblacional? A ver, Luis Gerardo. A ver, Evelyn. Que está propenso a, por ejemplo, propenso a que pueda estar en peligro o protección especial. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo me pongo una cadena de oro, de esas grandototas, un Rolex, un iPhone 13, en un Mustang descapotado, a las 2 de la mañana, ¿en qué barrio les gusta? Allá por las granjas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy poniendo en riesgo de ser asaltado? Probablemente. Claro, entonces ya estoy en un riesgo, ¿no? Estoy demostrando que tengo mucho dinero y que soy fácilmente asaltable. Entonces, ¿qué es lo que me hace vulnerable? Que no tengo con qué defenderme. Entonces eso aumenta mi riesgo. ¿Sí? Ya de por sí yo ya entré en riesgo. ¿Ok? Ahora, aparte estoy vulnerable. Y entonces entro en peligro. Entre más vulnerable sea yo, más riesgo tengo, ¿cierto? Si yo le aumentara que ando a pie, ya me quito el Mustang, me vuelvo todavía aún más vulnerable. Por lo tanto, aumenta mi calidad de riesgo. Entonces, en las poblaciones silvestres, ¿cómo podemos ver esto? Antes de ya estar en un peligro inminente de ser asaltado. Bueno, cuando hablamos de peligro en la vida silvestre, hablamos justamente que la vulnerabilidad, el riesgo y el peligro nos puede llevar a la extinción, ya sea local
en estado silvestre, o sea, ahorita lo vamos a ver, o puede ser una extinción total, ¿sí? Ya hay muchas especies que han sido extintas actualmente. Entonces, y cuando se pierde una especie, ¿qué se pierde, Dana? Dana, ¿qué se pierde? La cadena tráfica. A ver, un poquito más duro, por favor. ¿Un eslabón en la cadena tráfica? A ver, ahí les doy otro ejemplo. Ustedes son, no ustedes, una familia, digamos que tiene papá, mamá y 3 hermanos, o hermanas, no sé, tres hijos. Ustedes, o prácticamente cada persona, tiene su propio nicho. El hábitat que tenemos, toda la familia, puede ser la colonia o puede ser la ciudad. Pero lo que yo haga para estar bien a mi alrededor es el nicho. Por ejemplo, ¿cómo está mi closet? ¿Cómo está guardada mi ropa? ¿O está desacomodada mi ropa? Ese es mi problema, ¿sí? ¿Cómo tengo mis cajones? De seguramente todo el mundo tiene algo parecido a un buró. Entonces, esas actividades propias mías que hago para mi bienestar es mi nicho. Entonces, cada quien tiene un nicho. Sus papás tienen un nicho. Cada quien tiene su nicho particular, ¿sí? Aunque duerman juntos, ¿sí? Tendrá un cajón, tendrá algo que es de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si quitamos a un miembro de la familia, vamos a suponer a un hermano, ¿sí? Se va. ¿Cambia o no cambia la rutina de la familia? Si el hermano Sí, se cambia. fue porque ya no, porque se casó, sí, empiezan los cambios, ¿verdad? Ya se apropian de su cama, se apropian de sus cosas, se apropian de lo que haya dejado, ¿sí? Entonces, pero falta un miembro, siempre faltará un miembro, ¿sí? Y no digamos que si falta digamos, el padre, ¿no? El que llevaba el sostén familiar económico, cambia totalmente todo. Lo mismo pasa en la naturaleza. Al perder una especie, estamos perdiendo linajes, estamos perdiendo evolución, estamos perdiendo un miembro importante de cualquier ecosistema, ¿sí? Entonces, de ese tamaño es cuando nos acercamos a la extinción. El papel ecológico y funcional que tenía ese miembro, o en este caso una especie, ¿sí? Es caótico para un ecosistema. No lo notamos porque esto es cuestión de tiempo. Acuérdense que estamos viviendo un instante geológico. Entonces, vamos a ver. Entonces, en México se creó la norma oficial mexicana, que es esta, la NOM 059 de Semarnat. La última versión es del 2010, ¿sí? Entonces, esto empezó desde 1994, cuando se empezaron a preocupar por la extinción de las especies. Entonces, cuando antes era ecología, esto empezó como el Departamento de Ecología y de Vida Silvestre. Entonces, ya ahora la conocemos como Semarnat. En la Semarnat está parte de el Instituto Mexicano del Petróleo, está la CONAMP, está el Instituto Mexicano de Tecnología, ya no mencioné, de Tecnología del Agua, y bueno, todas las digamos, instituciones dedicadas a la conservación están en la Semarnat, por eso es la Secretaría la responsable. Hay otras internacionales como la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿sí? Esta fue fundada desde 1948, pero esta funciona a nivel internacional. Poco después, ya por ahí después de ya los 1990s, aparece el CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Esta se va más por la palabra comercio, ¿sí? Entonces, las categorías que manejan casi todas es extinto,
Extinto en estado silvestre, esto se refiere a que hay especies, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el lobo mexicano. El lobo mexicano ya está extinto, pero quedaban unos ejemplares en un zoológico de Texas y los regresaron a Durango. Entonces en Durango están en una pequeña reserva sueltos, ¿sí? Pero ya digamos que están encerrados finalmente. Entonces realmente es un criadero de lobo mexicano. Está ahí en Durango. Entonces, a eso se refiere que está extinto en estado libre, ¿sí? En peligro crítico, ¿sí? En peligro, lo que les explicaba, ¿no? Esto de en peligro, pues tiene varias facetas, ¿sí? Y qué tan vulnerable es una población. Y especies que empiezan a estar amenazadas. Y nada más para que se den una idea, ¿sí? Aquí están los grupos de anfibios, tenemos especies que se encuentran enlistados en la norma de la Semarnat. Son 194 especies en México. De aves, 392, de las 1000 especies, son muchísimas. De hongos, 46, de invertebrados, 49, de mamíferos, 291. Imagínense, nada más hay 510 especies de mamíferos y 291 están en algún grado de peligro. Peces, 204, esos son también muy vulnerables, sobre todo los peces restringidos por ejemplo, las de pozas de agua, como los que hay en los cenotes en Yucatán, ahí en Coahuila, también en las lagunas, está muy complicado para muchas especies de peces. Plantas, 987 especies y reptiles, 443. En total hay 2.606 especies. Creo que la vez pasada les comenté que México, a pesar de su biodiversidad, la biodiversidad trae un gran problema. Es muy biodiverso porque son sistemas muy frágiles, altamente frágiles. Entonces es por lo que estamos en esta situación. ¿Sí? 2.606 especies de vida silvestre están amenazadas o en peligro. Bueno, vamos a ver. Aquí está lo que les explicaba, es probablemente extinta en el medio silvestre, ¿sí? Bueno, por si no alcanzan a leer, es aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación de los estudios realizados lo prueben, de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos en confinamiento o fuera del territorio mexicano. Aquí está un ejemplo. Déjenme poner acá esta liga, que no pude ligarla ayer. Aquí están esas especies. El esturión del Atlántico, ¿sí? No hay fotos de todos. Sacatonero cormorán rufa. El carpintero imperial, es una lástima, es una belleza. El caracara de la isla de Guadalupe, ¿sí? El carpintero de Pechera, también de Isla Guadalupe. Las principales extinciones se han presentado en islas. La rata canguro de San Quintín, el cisne. Estas especies ya están casi o ya muy cercanas a la extinción o extintas. ¿Sí? Lo que les decía, los peces que son muy endémicos son los que han desaparecido. Esta desapareció por la contaminación del río. Bueno, y aquí tenemos en México, pues ya no tenemos el oso grizzly. Antes llegaba hasta México, ya no hay. También esta huilota Isla del Socorro también murió por la presencia de gatos, que se volvieron ferales. Entonces estas están extintas. A eso se refiere, que ya no hay documentos, ya nadie los ha visto. Es un poco como acá el águila arpía, ya casi nadie la ha visto. Creo que ya les platiqué eso. Bueno, volvamos acá. Bueno, ya lo voy a hacer más grande. Luego, especies en peligro de extinción son aquellas especies cuya distribución o
tamaño de sus poblaciones en territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su variabilidad biológica, ¿sí? Entonces, esta categoría coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la clasificación de la IUCN. Y vamos a ver, tengo que ponerlo en presentación. Ahí está. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos varios de estos, ¿sí? El dragoncito, bueno, ahorita lo vemos. Por ejemplo, el Aves guatemalensis, ¿sí? Ya nada más que unas pequeñas poblaciones acá en los altos de Chiapas. Y la gente todavía lo sigue usando en Navidad como arbolito de Navidad. Entonces no lo dejan crecer. Este también es otro, ¿sí? El neovolcánico también. Son los que usan, son los árboles de Navidad, pues. El dragoncito de Chimalapas, que son estos los dragoncitos. En Cerro Baúl, también Chiapas. Este es una belleza, el Aegoleus ridgeweyi. Es un mini tecolotito. Yo todavía logré colectar algunos acá en los bosques de los Altos de Chiapas. En San José estaban las 3 especies. Ahorita creo que nada más queda aquí en Pronatura, en la reserva de Pronatura, que está aquí en San Cristóbal y Chamula. Todos estos están en serio peligro de extinción. Más pececitos. El mono aullador, aunque no lo crean, está seriamente amenazado. Casi todos los loros. El nuca amarilla, yo tuve un nuca amarilla bien bonito, se lo comió un gato. Bueno, lo tuve, les cuento la historia rápido. Yo siempre le decía a don Miguel, don Miguel, cuando sobre un loro me lo regala. Y un día llego y me dice, ya tengo tu loro. Y yo todo emocionado, tráiganle el loro. Y me traen un loro envuelto en todo vendado. Tenía como 2 semanas o 3 semanas de nacido. Se cayó del nido y le pasó las hormigas. No tenía plumas, tenía una pata rota, una ala rota. Me dice, ahí está tu loro, si realmente quieres, lo cuidas. Tuve 4 años a mi Cirilo, así se llamaba, porque no volaba, tenía su ala choca, pero logré que sobreviviera y tenía mi nuca amarilla. Se salía siempre de su jaula y se iba a comer, yo me gusta mucho sembrar cosas, y se iba a comer mis chícharos, o se comían los ejotes, y siempre cuando empezaba a llover gritaba el pobre Cirilo y ya íbamos por él. Pero pues un día ya no gritó y ya nada más encontré las alas de mi pobre Cirilo. En fin, todos esos están en peligro porque son hablantes la mayoría. El berrende también es una lástima allá en Baja California y Sonora, ¿sí? Nuestro único berrendo, y lo tenemos también amenazado. Las tortugas ni se diga, ¿sí? Y la guacamaya verde, la ara militares y la guacamaya roja también en extremo peligro de extinción. Solamente queda ahí en las guacamayas una pequeña población libre, y en Palenque acaban de hacer una reintroducción de guacamayas. Se liberaron 150 guacamayas ahí en Palenque, en el Parque de los Aluches, que está cerca de las ruinas de Palenque. Sí, bueno, pues todas estas están súper amenazadas en Cavazou centralis. Esta no se sabía que existía aquí la especie. Un amigo, Alfredo Cuarón, lo encontró en la selva lacandona, y desde entonces el pobre está en riesgo, en peligro más bien. Una población ya muy pequeña. Bueno, también palmas, las cícadas ni se diga, ¿sí? Son muy seguidas por los que se venden palmas para los adornos, y eso es lo que las tiene en peligro de extinción. Los chateros, que son los que cortan las palmas, son los que las venden en los, pues para adornos, y la han acabado. Montón de cícadas que están en peligro de extinción. Bueno,
Cuando gusten, si quieren, le voy a pedir a Toño que suba esta presentación por si les interesa a alguien. Ahí tengan todas las ligas juntas. Bueno, cierro acá. Entonces son 535 especies que están en peligro de extinción. ¿Sí? Ay. Creo que me brinque, ¿no? Especies amenazadas, hay 912 especies en México y sujetas a protección especial 1183. A ver, permítanme un minutito porque estoy solo, porque no está ni mi esposa. Permítanme tantito. Disculpen. Bueno, ¿ya leyeron? Vamos a ver cuáles son las 912. Ahí están algunas. Lagartijas. Este también es acá de los altos. Todas estas son 912, como les decía. Nuestros ajolotes. Nuestros patos. También aquí debe estar Romeroragus diazi, que es un conejo endémico de los volcanes. Antes estaba todo el eje volcánico, ya van quedando nada más en parques nacionales. Más anfibios. Nuestra águila real, imagínense. El búho cara oscura y el cara blanca también. No estamos hablando de grandes especies como tapir o jaguar. Bueno. Las patas de elefante son bien bonitas, no sé si las recuerdan o las han visto. Esta palma también es bien bonita. Lamentablemente todos ya más pericos. A este le dicen abetoro, Don Miguel le decía el bien parado. Ya nada más hay en la encrucijada, yo nada más he visto un ejemplar. Las tarántulas ni se diga, casi la mayoría. Más pericos. Búhos y lechuzas. El de anteojos también, ya nada más lo vi en el ocote. Vamos a invitar a alguien del ocote que nos dé una plática sobre el manejo de vida silvestre dentro de las reservas. El zarzal, el Catharus grías, también está en peligro. Bueno, en fin. La siguiente categoría son las sujetas de protección especial. 1183 especies en México. ¿Sí? Entonces,
Vamos a ver unos ejemplos. Aquí está el colibrí, el aves jaliscana, también el ave del noroeste, para los que les guste la botánica, los gavilanes, y ya pues nada más los podemos encontrar en reservas, por eso están protegidos. A mí no me gusta decir la reserva, porque la reserva es algo que me voy a gastar. Estarán de acuerdo conmigo, si reservan 1,000 pesos, es porque lo van a gastar tarde o temprano. Está bien bonito, es un azul impresionante. Bueno, pues este es lo que tenemos hasta la fecha. En México tendremos entonces solamente 4 categorías. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No, profe, de mi parte no. Bueno, entonces continuamos. Vamos para acá. Bueno, estas son, les decía yo, las categorías que maneja la norma oficial mexicana. Ah, ahí está el dato. ¿Sí? Es el primer listado de especies en riesgo, data de 1994. ¿Sí? Antes estaba la norma oficial mexicana 059 de ecología 1994, del Diario Oficial de la Federación 1994. ¿Sí? No había todavía una, digamos, una institución, ¿sí? Que se hiciera cargo como tal. Entonces, yo participé, perdón por decirme tan viejo, en el 2002, pero ya como Semarnat, ¿sí? Y ya nada más quedó como la norma oficial mexicana. Entonces, en Semarnat también está la Profepa, que la Profepa en teoría debería ser la policía y vigilancia de la conservación de la vida silvestre, pero pues no funciona la Profepa como tal. En ese entonces se creó el método MER, que es el método de evaluación de riesgo de extinción de especies silvestres en México, ¿sí? Y antes se iniciaban las categorías de rara, ¿no? Pero porque es una especie rara. No, me acuerdo que de esa discusión y pues no dice nada, ¿no? Ser raro pues no implica que seas vulnerable o que estés en peligro. Entonces se quitó la categoría de rara, ¿sí? Entonces ahí están los objetivos del MER. Voy a poner en grande para que lo puedan leer. Bueno, ese grupo de investigadores está, bueno, como yo estaba en la parte de mamíferos, pues estaban los meros buenos, no sé, Gerardo Ceballos, estaba Fernando Cervantes, alguna vez estuvo el doctor Bernardo Villa. El doctor Bernardo Villa es el primer mastozólogo de México, murió por ya de anciano, ya no, le dio el Alzheimer, se acordaba de todo. Yo lo traje a Chiapas para un premio de don Miguel Álvarez del Toro, por ahí del 1997 o 98, no recuerdo bien. Y todavía siempre se acordaba de mí cuando llegaba. ¿Y qué dice Chiapas? ¿Qué dice Chiapas? Y lamentablemente un día llegué y ya no, estaba dormido, ya todo un anciano ya con problemas de Alzheimer. Pero lo que no se le olvidaba era ir a la UNAM, y ahí se sentaba en la UNAM, y ahí se dormía en la UNAM, y todo el mundo lo respetaba muchísimo. Entonces, se juntaron, éramos como 60, más o menos, en peces, en aves, reptiles, en todos, botánicos de todo México, nos juntaron allá, y entonces empezamos a ver cuáles eran los criterios. La amplitud de la distribución del taxón en México, este es el primer criterio, es decir, en cuánto territorio está su distribución, ¿sí? Entre menos territorio, entra más en peligro.
El estado del hábitat con respecto al desarrollo natural, o sea, cómo está el hábitat, ¿sí? La vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón, es decir, por ejemplo, los peces pequeños pues, son consumidos, ¿sí? O los ratones. Y el impacto de la actividad humana, ¿sí? Es decir, una especie que es cazada, como el Cabasobus centralis. Como no, ellos lo que comen es un armadillo, pero el armadillo, que es el Dasypus novemcinctus, o sea, en nueve bandas, no se parece nada al otro, y entonces, pero la gente en la lacandona los caza igual. Entonces hay algunos que por actividad humana están haciendo presión, o lo que les platicaba de las palmas, ¿no? De los chateros, que una palma que está ahí, pues se la llevan de adorno. Déjenme ver. Bueno, el método de evaluación de pues aquí está. Bueno, si quieren conocer la NOM, vamos a verla. No sé si ya todos la conocían. Esta es la famosa NOM, la norma oficial mexicana. No me interesa el tamaño. El lata no. Oh. Oh, no me deja hacerla grande. Bueno. Y aquí viene toda una lista, ¿sí? Estas son todas las instituciones que participan en esto. Son bastantes, como pueden ver aquí. Está desde la Secretaría de Agricultura, Instituto Nacional de Pesca, montón el Instituto de Ecología, el Colegio en la Frontera Sur, que es algo conocido por ustedes acá. Montón de universidades, obviamente. Asociaciones civiles. Yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología. Bueno, aquí están los objetivos. Bueno, aquí están todas las categorías y lo que significa cada uno, pues si alguna la quieren ver. Lo que es una reintroducción, que después también nos vamos a ver. Voy a invitar a un amigo que nos hable de la reintroducción del hurón de patas negras allá en Chihuahua. Que nos platique sus aventuras. Jesús Pacheco se llama allá de la UNAM. Bueno, entonces aquí lo que trae finalmente es una listota. Aquí está cómo se calcula el MER, ¿sí? Entonces, en las plantas, pues sería un poco más complicado, entonces por eso se trató de hacer para todo. Entonces, cuando hay una área de distribución menor, es mayor el puntaje, 4. A más puntaje, más se arriesga a alguna categoría, ya sea en amenazada, o en peligro, o en extinción, ¿sí? Entonces, ahí están, por ejemplo, las áreas, cómo se delimitan. Si se conocen las poblaciones, por eso se invitó a tanto experto, entonces, si nada más hay de 1 a 3 poblaciones, entonces esto es 3, ¿sí? Ahí después, si quieren, hacemos un ejercicio y metemos alguna especie en peligro de extinción. Si la especie se encuentra únicamente de límite entre 2 provincias, entonces va aumentando también sus números. Ahí está todo. Si la especie se encuentra únicamente en un ecotono entre 2 tipos de vegetación, ¿sí? Si nada más está así, entonces cada vez está más restringida, entonces el valor es 3. Y así, este es el MER. ¿El taxón produce pocos propágulos? Sí, es 1. Si no, es 0. Me imagino que sí lo entiendo. Bueno, no todos tienen
información genética, como por ejemplo yo tengo todo lo de la liebre del Istmo, o ahora del sacatonero del sur, que es el Haemophilus sumicastri. Bueno, y también de de la Tenosaura oaxacana, que es la iguana negra del Istmo. Bueno. Y empezamos el listadote. No necesitaría abrirlo como PDF para poderlo hacer más grande, pero nos dice en qué el grupo al que pertenece, la especie, su nombre común, ¿sí? ¿Por qué no se podrá hacer más grande? Bueno, a ver, lo voy a hacer con esta. Lo pueden ver, ahí está. En este caso los anuros. Vean toda la lista que hay. Y entonces, protección especial. Al final nos dice si es endémica, si no es endémica, ¿sí? Y entonces, ahí está. Seguimos con las ranas y las sartori, amenazadas en protección. Entonces aquí pueden consultar ustedes la especie en qué estado se encuentra. ¿Sí? Esos siguen siendo anfibios. Después, si nos adelantamos más, los voy a marear. Ya estamos en aves. ¿Sí? Sobre todo, curiosamente, muchos paseriformes y también los loros, ¿no? ¿Por qué los paseriformes están tan amenazados? Por los pajareros. Me imagino que han visto algún pajarero por ahí por Tuxtla, ¿no? Que pasan vendiendo diferentes especies. Y si le seguimos, pues nos vamos hasta mamíferos, creo. No, a bromelias, plantas. Primero son fauna y después plantas. Para los que les guste la flora, aquí están muchas cactáceas. Y obviamente las palmas. Vean, cactáceas. ¿Y por qué las cactáceas? Dirán, pues porque son muy utilizadas en algunas partes. Por ejemplo, la biznaga se hace un delicioso postre, y la biznaga, para que crezca una biznaga, necesita hasta 500 años. Entonces, cuando destrozan una biznaga, están destrozando 500 años de crecimiento. Miren, siguen las cactáceas. Bueno, esta también, le voy a pedir a Toño que por favor suba esta ponencia, ahí por si la quieren. Luego hay otras, bueno, habíamos hablado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos hicieron su propia lista roja a nivel internacional. Entonces ellos tienen una categoría de no evaluado, datos insuficientes, preocupación menor, casi amenazado, vulnerable, en peligro crítico, extinto en estado silvestre y extinto. Básicamente son las mismas. Y el CITES, que lo que evita es el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora. Por ejemplo, está prohibido importar guacamayas o exportar guacamayas. Está prohibido, y ahí si el CITES sí funciona. No se puede, supuestamente, tarántulas. Sin embargo, existe un gran comercio ilegal totalmente, ¿no? Antes ahí en San Luis Potosí, recuerdo cómo vendían las águilas, vendían de todo, ahí enfrente, ahí en la carretera. Y vendían miles de palmas, y era impresionante el tráfico. Y la última vez creo que lo quitaron en 1990, ya era una cosa espantosa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Déjenme salir de aquí. Son simplemente las categorías y amenazas que se tienen para la vida silvestre. Déjenme verlos. No los veo. A ver, voy a dejar la presentación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo claro?
Por ahora no, profe, gracias, todo bien. Bueno, miren, yo me oponía un poco a que no diéramos clase hoy, porque nos están ocupando para la maestría. Entonces, ahorita voy a tener ya, hoy casi, tengo ya una reunión, mañana también. Le voy a decir a Toño que nos escriba en el grupo cuál es su plan de Toño para mañana. Si no nos vemos mañana, pues nos veremos la próxima semana y les digo, vamos a empezar a hablar de cómo evitar entrar en peligro, cómo evitar estar amenazados y ustedes cómo pueden hacer. Entonces voy a tener invitados para que nos platiquen sus experiencias, así como la que tuvimos la vez pasada. Estuvo interesante, ¿no? ¿Qué les pareció la plática que nos dio? No me acuerdo el nombre de compañero de Toño. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante? A ver, voy por uno. Miguel Ángel Velázquez. Sí, doctor, la verdad es que sí fue bastante interesante, ya que si nos animamos a tener o a querer hacer algún tipo de UMA o algún trabajo parecido, pues ya sabemos un poquito más y sobre todo, pues ya sabemos que contamos con el apoyo de ese tipo de personas, bueno, en este caso, el que nos dio la plática. No, pues es que eso es lo rico de esta, por eso yo quiero que ustedes tengan más experiencia oyendo a las gentes que se han dedicado a eso. Yo trabajé un poco en la reintroducción del hurón de patas negras allá en Chihuahua. Es un hurón que se extinguió para México, tenía ya más de 100 años extinto en el área, y es un hurón, ¿sí? Es el único cazador de los perritos de las praderas, porque el hurón sí se mete a los agujeros, y entonces es un predador del perrito. Entonces resulta que empezó a haber una gran invasión de perritos de las praderas. Entonces los empezaron a matar porque pues, dañaban los cultivos. Entonces, pero fue porque ya no había predador. Entonces, Gerardo Ceballos en la UNAM estuvo al cargo de ese proyecto de la reintroducción. Se trajeron ejemplares de Canadá. Bueno, ya les platicaré, ojalá pueda la próxima semana Chucho platicarnos esa experiencia. Y también tenemos toda la experiencia con anfibios y reptiles, y ahí les voy a pedir al doctor, a nuestro biólogo Antonio Muñoz Alonso de ECOSUR que nos dé una charla, porque creo que ahí ustedes van a ver más del manejo de vida silvestre que lo que yo les pueda estar platique y platique. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de que sea muy, muy enriquecedor este curso, que se veía medio desplomado, pero no. Les prometí que lo íbamos a rescatar y lo estamos rescatando. Entonces, pues a menos de que Toño ponga algo en el grupo, me dijo que iba a platicar con ustedes. ¿Platicó con ustedes? A ver quién me contesta. ¿Laura? Laura, exprésate. Laura Susana. Muy bueno. Sí, es que estaba haciendo más grande el que yo sepa, no. Bueno, que yo recuerde, pero... Sí, no, es que mira, nos pusieron una serie de entrevistas para la maestría. Y entonces ya habíamos aceptado desde hace como un mes, más de un mes, antes de que aceptáramos el curso. Esa es una de las razones de que no vamos a poder dar clase mañana. Y ahorita vamos a tener que cortar esta. Pero le decía a Toño que mejor no les avisáramos que esta no, pero le digo, bueno, aunque sea una hora, pero pues sí les doy una clase y les doy la introducción de lo que son la amenaza de la vida silvestre. Sí, sí, profe, gracias, la verdad. No, La prudencia de mi parte, o no sé qué opinen mis compañeros, pero confío más en que usted rescate como tal no. la materia que el otro profesor. Al menos yo no he tenido clases con él, pero no parece ser muy afecto a dar clases.
y yo sé que sé sí dar clases y procura que entendamos todo, entonces por eso digo gracias. No. Oye, apuesta en usted, el otro profe no. No, entonces les digo, el día de mañana sí va a estar complicado que nos podamos ver porque empezamos justamente a las 9 de la mañana. Y son entrevistas que, pues les digo, ya teníamos un mes de compromiso y Sí. pues no, yo no tenía pensado dar esta materia, entonces por eso no va a poder haber clases mañana y vamos a tener que cortar esta ahorita, en 3 minutos. Sí, profe. Bueno, voy a pedirle a Toño que suba al Classroom la presentación de ahorita para que la tengan ahí a la mano. Sí, está bien. Ok. Sí. Bueno, pues gusto en verlos, muchachos. Buen día. Y entonces apuren en las otras materias para que después ya nos dediquen más tiempo a nosotros. Sí, profe. Gracias y no se preocupe. Gracias por la clase. No, para eso estamos. Que tenga buen día. Hasta luego, muy buen día. Adiós, profe.